La casa de antigüedades. Capítulo 60. Kit estaba como en trance, con los ojos como platos mirando al suelo, sin prestar atención ni a la mano temblorosa del señor Brass, que lo sujetaba por un extremo de la bufanda, ni a la más firme de la señorita Sabji que lo sujetaba por el otro, aunque esta última constricción le resultaba particularmente molesta, pues la fascinante dama, amén de tenerle los nudillos clavados en la garganta, lo agarraba con tanta fuerza que él, incluso en medio del desorden y la confusión de sus pensamientos, no podía por menos de experimentar una desagradable sensación de ahogo. Así, permaneció en esta postura, entre hermano y hermana, sin ofrecer la menor resistencia hasta que volvió el señor Swiveller con un guardia a sus talones. El funcionario, que estaba acostumbrado, por ser algo connatural al desempeño de sus funciones, a todo tipo de hurtos, desde pequeños latrocinios hasta robos con efracción y atracos a carruajes, y veía a los infractores como clientes que acudían a la tienda al por mayor y al por menor del derecho penal, en la que él atendía detrás del mostrador, recibió la declaración del señor Brass con el mismo interés y la misma sorpresa que muestra un empresario de pompas fúnebres cuando se le pide que escuche el relato pormenorizado de la última enfermedad del difunto recién transportado, y arrestó a Kit con indiferencia funcionarial. Nos convendría llegar al juzgado, afirmó el agente de la justicia y del orden, antes de que se marche el magistrado. Le pediré, señor Brass, que nos acompañe, apostilló, mirando a la señorita Sabji sin saber bien si estaba ante un grifo o algún otro monstruo mitológico. ¿Y la dama?, preguntó Samson. Ah, sí, de acuerdo, convino el agente. E igualmente el joven que ha encontrado el objeto del delito. Señor Richard, exclamó Brass con tono fúnebre. Triste necesidad, pero el altar de la patria, señor, supongo que querrá alquilar un coche, ¿no?, interrumpió el guardia, sujetando maquinalmente a Kit, libre ya de sus precedentes captores, por encima del codo. Tenga la bondad de traer uno, ¿le parece? Pero déjeme antes decirle una cosa, rogó Kit, alzando la vista y mirándolo con ojos suplicantes. Déjeme decirle solo una cosa. Yo no soy más culpable que ninguno de ustedes. Por mi vida que soy inocente. Yo, un ladrón. Ah, señor Brass, usted me conoce bien. Estoy seguro de que sabe que soy inocente. No es justo que haga esto. Le doy mi palabra, señor agente, declaró Brass. Pero el agente lo interrumpió recordando el principio constitucional de que las palabras se las lleva el viento, añadiendo de su propia cosecha que las palabras eran la papilla de los bebés, mientras que los juramentos eran la comida de los hombres fuertes. Cierto, señor agente, asintió Brass con el mismo tono fúnebre. Absolutamente cierto. Pues bien, señor agente, yo le juro que, hace unos minutos, cuando se hizo este fatídico descubrimiento, yo tenía, en este muchacho una confianza tan grande que le habría confiado un coche, señor Richard. Es usted algo lento, señor, no encontrará a nadie que me conozca, exclamó Kit, que no tenga confianza en mí. Pregunte a quien quiera si ha dudado alguna vez de mí o si yo he sustraído alguna vez un solo penique. Yo era tan honrado como el que más cuando era pobre y pasaba hambre. ¿Cómo voy a dejar de serlo ahora? Ah, piensen bien en lo que están haciendo. ¿Cómo, después de esta terrible acusación, podré yo volver a hablar con los amigos más amables que jamás ha habido? El señor Brass repuso que habría sido mejor si el detenido hubiera pensado aquello antes. Y cuando estaba a punto de hacer alguna otra sombría observación, se oyó arriba la voz del caballero soltero preguntando qué pasaba y cuál era la causa de tanto alboroto. Kit hizo un involuntario movimiento hacia la puerta con la intención de ir a contestarle él mismo, pero fue rápidamente retenido por el guardia y no le quedó más remedio que ver cómo Samson Brass se dirigía a ofrecerle su propia versión de los hechos. Le ha pasado como a todos nosotros. Le cuesta trabajo creer lo que ha sucedido, comentó Samson al volver. Ojalá pudiera yo dudar de lo que me revelan los sentidos. Pero el testimonio de los sentidos es irrecusable.
Es inútil someter los ojos a un examen cruzado, exclamó Sansón, guiñando los ojos y frotándoselos, se atendrán al primer relato, por mucho que queramos cambiar las cosas. Sara, oigo que ha llegado el coche. Ponte el gorro y vámonos. Qué triste recado. Un funeral moral, diría yo. Señor Brass, suplicó Kit, hágame un favor. Lléveme primero a casa del señor Witherden. Sansón sacudió la cabeza, indeciso. Por favor, insistió Kit. Mi amo está allí ahora. Por el amor de Dios, lléveme allí primero. Bueno, no sé, tartamudeó Brass, pensando que tal vez así daría una mayor apariencia de legalidad a los ojos del notario. ¿Cómo andamos de tiempo, señor agente? El agente, que durante todo ese rato no había dejado de masticar una brizna de paja con perfecta filosofía, contestó que si salían ya tendrían tiempo de sobra, pero que si seguían entreteniéndose, habría que ir directamente a Mansion House. Finalmente expresó la opinión de que, como esta institución no iba a cambiar de sitio, le daba igual a dónde ir primero. Como el señor Richard Swiveller se había quedado dentro del coche, en el rincón más cómodo, mirando los caballos, el señor Brass le dijo al guardia que ya se podía llevar al detenido, que ya estaban listos. Este, que seguía sujetando a Kit de la misma manera, lo hizo avanzar, manteniendo la distancia reglamentaria de unos 3/4 de brazo, y, ya en la calle, lo empujó al interior del vehículo, subiendo él inmediatamente después. La señorita Sabji lo hizo a continuación, y como ya había 4 personas dentro, Sansón Brass se encaramó al pescante y le dijo al cochero que ya podían irse. Completamente anonadado por tan repentino y terrible vuelco producido en su vida, Kit miraba por la ventanilla del coche, deseando casi que algún fenómeno monstruoso pudiera proporcionarle algún motivo para creer que aquello era un simple sueño y no la realidad. Pero ay. Todo resultaba demasiado real y familiar. La misma sucesión de curvas, las mismas casas, el mismo reguero de gente afanándose en ambas aceras, el mismo bullicio de carros y carruajes en la calzada, los mismos artículos en los escaparates. Una cotidianeidad en el ruido y el trajín que ningún sueño podría poseer jamás. Sí, lo que le estaba ocurriendo no era un sueño, era real. Estaba acusado de robo. Le habían encontrado un billete, aunque era inocente de pensamiento y de obra. Y lo llevaban preso. Sumido en estas dolorosas cavilaciones, pensando con el corazón encogido en su madre y el pequeño Jacob, diciéndose que la conciencia misma de su inocencia sería insuficiente para mostrarse firme en presencia de sus amigos si ellos lo creían culpable, y cada vez con menos esperanza y ánimo conforme se acercaban a la notaría, el pobre Kit iba mirando con rostro serio por la ventanilla, sin fijarse en nada, cuando, de repente, como por arte de magia, se le apareció la cara de Kilp. ¡Qué sonrisita en su cara! El enano miraba por la ventana abierta de una taberna. Estaba tan asomado, con los codos apoyados en el alféizar y la cabeza descansando en las 2 manos, que, entre la postura y la risa reprimida, parecía como hinchado, como si hubiera alcanzado de repente el doble de su tamaño habitual. El señor Brass, al reconocerlo, mandó inmediatamente detener el coche, que se paró justo delante del enano. Este se quitó el sombrero y saludó a la comitiva con grotesca cortesía. ¡Ajá!, gritó. ¿A dónde vamos ahora, Brass? ¿A dónde? Y Sally con usted también. La dulce Sally. Y Dick. El simpático Dick. Y Kit. El honrado Kit. Está muy alegre, dijo Brass al cochero. Muy alegre. Ay, señor. Nos ocupa un triste asunto. No vuelva a creer nunca en la honradez, señor. ¿Por qué no? Quiso saber el enano. ¿Por qué no, abogado tunante? ¿Por qué no? Un billete desaparecido en nuestro despacho, señor, contestó Brass, sacudiendo la cabeza. Encontrado en el sombrero de Kit, señor. Se había quedado solo unos minutos en el despacho. No hay ninguna duda al respecto, señor. La cadena de las pruebas está completa. No falta ni un eslabón. ¿Qué?
gritó el enano, sacando medio cuerpo por la ventana. Kit, un ladrón. Kit, un ladrón. Ja, ja, ja. Desde luego que es el ladrón más feo que se pueda encontrar por un penique. Así que robando, Kit, Ja, ja, ja. Han detenido a Kit antes de que tuviera tiempo y oportunidad de golpearme. Kit, Y, a continuación, soltando una terrible risotada, que aterrorizó al propio cochero, apuntó a la varilla de una tintorería próxima, de donde colgaba un traje que ofrecía cierto parecido con un ahorcado. Hacia eso se dirige Kit. Aulló, frotándose las manos violentamente. Ja, 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 ja. Vaya chasco para el pequeño Jacob, y para su querida madre. Que el pastor de Betel vaya a consolarlo y a reconfortarlo, Bras. ¿No crees tú también, Kit? Siga, cochero, siga. Adiós, Kit, adiós. Que te vaya muy bien. Ánimo, muchacho. Ah, y mis más cariñosos recuerdos para los Garland, tanto para la querida anciana como para el querido anciano. Diles que les mando mis mejores recuerdos, se lo dirás. Mis mejores votos para ti, y para todo el mundo, Kit. Mis mejores votos para todo el mundo. En medio de este torrente de buenos deseos, proferidos hasta que ya no se le oía, Kit los vio alejarse. Acto seguido, metió la cabeza y se echó a rodar por el suelo presa de un ataque de hilaridad. Llegados al poco tiempo a la notaría, pues habían encontrado al enano en una bocacalle a poca distancia de la casa, el señor Brass se apeó y, abriendo la portezuela del coche con aire fúnebre, pidió a su hermana que lo acompañara al interior del despacho a fin de preparar a las excelentes personas allí presentes para la tristísima noticia que les llevaban. La señorita Sabji accedió y pidió al señor Swiveller que los acompañara también. Así, entraron los tres en la notaría. El señor Samson y su hermana cogidos del brazo y el señor Swiveller siguiéndolos a poca distancia. El notario se hallaba de pie delante de la chimenea del despacho principal, charlando con el señor Abel y el anciano señor Garland, mientras el señor Chuckster escribía algo sentado a una mesa, intentando captar al mismo tiempo todos los retazos de la conversación. Esta escena la observó el señor Brass a través del cristal de la puerta mientras giraba el picaporte. Al ver que el notario lo había reconocido, empezó a sacudir la cabeza y a suspirar profundamente sin haber entrado todavía. Señor notario, expuso Samson, quitándose el sombrero y besándose los dos dedos más largos de su guante derecho de castor, me llamo Brass, Brass de Bismarck. Señor, alguna vez he tenido el honor y el placer de defender contra usted algún que otro pequeño asunto testamentario. ¿Cómo está usted, señor? Mi ayudante atenderá cualquier asunto que pueda haberle traído aquí, señor Brass, repuso el notario, empezando a retirarse. Gracias, señor, expresó Brass, gracias. Estoy seguro de ello. Permítame, señor, presentarle a mi hermana, uno de nosotros, señor, aunque del sexo débil, muy ducha en asuntos jurídicos, le puedo asegurar. Señor Richard, tenga la bondad de acercarse, por favor. No, realmente, continuó Brass, situándose entre el notario y su gabinete privado, hacia el que éste había empezado a retirarse, y hablando con el tono de un hombre ofendido, realmente, señor, debo pedirle que me permita decirle una palabra o dos. Señor Brass, repitió el otro con tono resuelto, estoy ocupado. Ya ve que estoy ocupado con estos caballeros. Si no le importa, exponga su asunto al señor Chuckster, que ve ahí, y recibirá la debida atención. Caballeros, insistió Brass, metiéndose la mano derecha en la chaqueta y mirando al padre y al hijo con una sonrisa meliflua, caballeros, apelo a ustedes, caballeros. Consideren realmente, por favor, que pertenezco a la institución togada. Yo ostento el título de gentleman por acto parlamentario, título que me viene renovado tras el pago anual de 12 libras esterlinas. Yo no soy uno de esos músicos, actores, escritores o pintores que ostentan títulos que las leyes no reconocen. Yo no pertenezco al gremio de los vagabundos y los gandules.
Quien quiera pleitear contra mí debe tratarme como a un gentleman, o su causa resultará nula y sin efecto. Permítanme formular la siguiente pregunta. ¿Es este el recibimiento que merezco? Considérenlo, caballeros. Bien, ¿quiere tener la amabilidad de especificar el objeto de su visita, señor Brass? Le pidió el notario. Señor, repuso Brass, eso haré. Ah, señor Witherden. Usted dista mucho de dudar, pero no me andaré más por las ramas, señor. Creo que uno de estos caballeros se llama Garland, ¿no? Los dos, asintió el notario. Ah, exclamó Brass con excesivo asombro. Debía haberlo adivinado, por el sorprendente parecido. Me complace tener el honor de presentarme a dos caballeros tan distinguidos, aunque la ocasión es sumamente dolorosa. Uno de ustedes, caballeros, tiene por casualidad un criado al que llaman Kit. Los dos, respondió el notario. ¿Dos Kit? Exclamó Brass, sonriendo. ¡Cielo santo! Un solo Kit, señor, replicó el señor Witherden airadamente, que trabaja para los dos caballeros. ¿Qué ocurre con él? El asunto tiene que ver precisamente con él, señor, respondió Brass, bajando la voz con afectación. Este joven, señor, en quien yo tenía una gran e ilimitada confianza, y a quien había tratado como a un igual, este joven ha cometido esta mañana un robo en mi despacho y ha sido prácticamente sorprendido in flagranti. Eso debe de ser una falsedad, protestó el notario. No es posible, encareció el señor Abel. No me creo ni una palabra de eso, exclamó a su vez el anciano caballero. El señor Brass los miró a todos con mansedumbre mientras se disponía a hacer su alegato. Señor Witherden, sus palabras son justiciables, y si yo fuera un hombre de más baja condición, que no pudiera soportar valientemente una calumnia, debería denunciarlo por daños y perjuicios. Sin embargo, al ser quien soy, señor, prefiero preferir tales expresiones. Respeto la impulsiva indignación del otro caballero, he de decir que lamento verdaderamente ser el mensajero de tan desagradable noticia. Yo no me habría visto en esta situación tan engorrosa, le aseguro, si el muchacho no hubiera expresado él mismo su deseo de ser traído aquí primero, deseo al que yo he accedido. Señor Chuckster, ¿tendría la amabilidad de golpear en la ventana para hacer entrar al guardia que está esperando en el coche? Los tres caballeros se contemplaron con sendas miradas de incredulidad al oír aquellas palabras y el señor Chuckster, haciendo como se le había pedido, y saltando del taburete con la excitación de un profeta inspirado cuyas profecías se ven cumplidas, mantuvo la puerta abierta para que entrara el malhadado detenido. ¿Qué escena cuando entró Kit? Expresándose con la llana elocuencia con que lo inspiraba la verdad misma, puso al cielo por testigo de que era inocente y de que no sabía cómo habían podido encontrarle dicho billete. Qué confusión de lenguas antes de que se relataran todas las circunstancias y se desvelaran todos los detalles. Y qué silencio lúgubre cuando, al terminar de hablar, sus tres amigos intercambiaron varias miradas de duda y asombro. No es posible, sugirió el señor Witherden después de una larga pausa, que ese billete se introdujera en el sombrero por accidente, como por ejemplo al remover los papeles de la mesa. Pero se demostró claramente que aquello era completamente imposible. El señor Swiveller, aunque testigo involuntario, no pudo por menos de afirmar, por la posición en la que fue encontrado el billete, que debía de haber sido escondido a propósito. Resulta lamentable, exclamó Brass, inmensamente lamentable, desde luego. Cuando se le juzgue, yo intentaré convencer al tribunal para que tenga presente su buena conducta anterior. Debo decir también que antes había perdido dinero, pero eso no quiere decir en absoluto que lo cogiera él. La presunción está en su contra, bastante en su contra. Pero, en fin, somos cristianos, ¿verdad? Supongo, dijo el agente del orden mirando a su alrededor, que ningún caballero aquí presente desea aportar pruebas de haberlo encontrado con dinero últimamente. ¿Conoce usted algo de esto por casualidad, señor?
Bueno, él recibía dinero de vez en cuando, eso es cierto, contestó el señor Garland, a quien el agente había formulado la pregunta. Pero ese dinero, como él me dijo siempre, se lo había dado el propio señor Brass. Por supuesto, corroboró Kit vivamente. En esto podría usted defenderme, ¿no, señor? ¿Eh? Exclamó Brass, paseando la mirada de una cara a otra con estúpido asombro. El dinero que usted conoce también, las medias coronas que me dio usted de parte del inquilino, precisó Kit. ¡Oh, cielos! Exclamó Brass, sacudiendo la cabeza y frunciendo el ceño. Mal asunto este, mal asunto. ¿Cómo? ¿No le dio ningún dinero de parte de nadie, señor? Preguntó el señor Garland con cierto nerviosismo. ¿Yo darle dinero, señor? Replicó Sampson. Vamos, por Dios. Esto raya en la desfachatez. Señor agente, mi buen amigo, creo que es mejor que nos vayamos ya. ¿Qué? Gritó Kit. Niega que me lo dio. Que se lo pregunte a alguien, por favor. Que diga si no me lo dio. ¿Se lo dio? Preguntó el notario. Les diré una cosa, caballeros, repuso Brass con el mismo tono grave. Esto no coadyuvará a su causa y, la verdad, si sienten verdadero interés por él, sería mejor aconsejarle que cambie de táctica. ¿Que yo le di qué? Por supuesto que no le di nada. Caballeros, exclamó Kit, súbitamente iluminado por una luz. Mi amo, señor Abel, señor Witherden, les aseguro a todos y a cada uno de ustedes que él me dio ese dinero. No sé qué he podido hacer para ofenderle, pero sí sé que esto es un complot para arruinarme. Escúchenme bien, señores, esto es un complot y, resulte lo que resulte, les aseguro, hasta mi último aliento, que fue él quien puso el billete en mi sombrero. Mírenlo, caballeros, miren cómo cambia de color. ¿Quién de los dos parece el culpable, él o yo? ¿Lo oyen, caballeros? Profirió Brass, sonriendo. ¿No lo han oído? ¿No les parece que este caso está tomando muy mal cariz? ¿No creen que es un caso de pura traición y no de simple culpabilidad ordinaria? Tal vez, señores, si él no hubiera dicho esto en su presencia y lo hubiera referido yo, ustedes lo habrían considerado imposible, ¿no les parece? Con aquellas observaciones pacíficas y socarronas, refutó el señor Brass el tosco asalto a su persona. Pero la virtuosa Sara, movida por sentimientos más fuertes, y mostrando sin duda una consideración más celosa del honor de su familia, dejó la compañía de su hermano sin ninguna indicación previa de lo que intentaba hacer y se abalanzó contra el detenido con furia desatada. Y ciertamente habría impactado con dureza contra la cara de Kit si el atento guardia, adivinando sus intenciones, no hubiera apartado a este en el momento crítico, dejando así situado al señor Chuckster en circunstancias de indudable riesgo, pues sobre este caballero, que se hallaba junto al objeto de su ira, y al igual que el amor y la fortuna, la ira también es ciega, fue a caer la bella guerrera, arrancándole en la embestida el falso cuello y dejándole despeinado, antes de que los esfuerzos conjuntos de los allí presentes pudieran volverla consciente de su error. El guardia, advertido por aquel ataque desesperado y convencido de que sería más satisfactorio para la justicia que el detenido fuera presentado íntegro ante el magistrado que no en pequeños trozos, lo llevó al coche sin mayor dilación y propuso que la señorita Brass viajara en la parte exterior, a lo que la encantadora criatura, tras una pequeña y airada discusión, accedió al fin. Así, ocupó el asiento de su hermano Sampson en el exterior del vehículo mientras éste, no sin cierta renuencia, ocupaba su asiento dentro. Terminadas estas componendas, se dirigieron al juzgado a toda velocidad, seguidos por el notario y sus dos amigos en otro coche. El señor Chuckster se quedó solo en la notaría para su gran indignación, pues estaba tan convencido de que su testimonio sobre el regreso de Kit a trabajar para completar el chelín era esencial para demostrar el carácter hipócrita e intrigante de este que su marginación le pareció poco menos que un acto de corrupción judicial. En el juzgado encontraron al caballero soltero,
que había acudido por su cuenta y los estaba esperando con gran impaciencia. Pero ni 50 caballeros solteros juntos habrían podido ayudar al pobre Kit, quien, media hora después, era inculpado y acompañado a la cárcel por un benévolo guardia, el cual le dijo por el camino que no había motivos para el desánimo, pues el juicio se celebraría pronto y, con toda probabilidad, la sentencia se dictaría en un santiamén. Y, en menos de 2 semanas, sería felizmente deportado a Nueva Gales del Sur.